República Dominicana. Aprendemos en casa, preservando la salud. Hoy repasamos los puntos más importantes de los temas que hemos conocido esta semana. Saludos, alumnos y alumnas. Una semana más concluida. El día de hoy veremos un repaso de los contenidos tratados en la semana. Por si te quedó alguna duda, puedas aclararla. El día de hoy veremos temas muy interesantes que han impartido nuestros maestros de cuarto de secundaria para que podamos realizar un año exitoso a pesar del COVID-19. Recuerden lavar bien sus manos, colocar los utensilios necesarios en su mesa, sentarse derecho y preparar tu mente para alzar el vuelo del conocimiento, calentando los motores para el despegue. ¡Aquí vamos! Saludos, queridos y queridas estudiantes. Aquí nos encontramos una vez más con alegría para continuar aprendiendo. Bienvenidos, bienvenidas a su clase de lengua española con su maestra Rosa Cepeda. En la clase de hoy vamos a trabajar un resumen especial de los temas anteriores y conoceremos la importancia del correcto uso de nuestra lengua española. En la clase pasada estuvimos conociendo la función de los verbos en infinitivos terminados en ar, ir, los conectores que sirven de enlace en las oraciones y los párrafos, y el cartel informativo como medio de instrucción y prevención del COVID-19, con la finalidad de que puedan familiarizarse con la lista de actividades que deben incluir en su manual de instrucciones. Recuerden que la elaboración del manual de instrucciones es sobre salud integral y bienestar en tiempos de pandemia. Es el proyecto final. Hola, mi nombre es Carla Maciel y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. Con frecuencia, algunos de los miembros de la familia deben entrar y salir de casa, por lo que es necesario tomar medidas para evitar introducir el virus dentro de la misma. Con la ayuda de tu familia, si no lo han hecho, van a escribir una lista de actividades que deben realizar en el hogar para prevenir la entrada del contagio del COVID-19. Pueden utilizar para la misma hojas en blanco, cartulinas, papelógrafos o cualquier material del ambiente que le pueda servir. Luego van a realizar esas actividades y las van a colocar en lugares visibles de la casa, como la puerta de la despensa, de la nevera o de la sala, o el lugar de su preferencia. Ahora vamos a ver y escuchar algunos ejemplos que les servirán a ustedes para considerar su lista de actividades. El primer ejemplo: para prevenir el contagio del COVID, el deber de todos los ciudadanos, ciudadanas, es lavar sus manos cada vez que llega a su casa. En este primer ejemplo podemos ver el verbo en infinitivo deber y lavar. En el segundo ejemplo, recuerda que aprendemos en casa preservando la salud. De esta manera nos volveremos a encontrar. Aquí tenemos el conector de la misma manera, que es un conector de adición, y el verbo en infinitivo encontrar. Ahora vamos a ver y escuchar esa primera actividad convertida en un cartel informativo. Recuerda que para evitar el contagio del COVID debemos de lavar bien las manos siempre que tengamos la posibilidad, usar la mascarilla, limpiar bien todo lo que traigamos de la calle. En este momento vamos a ver y escuchar los criterios que se van a utilizar
para evaluar los carteles informativos. Vamos a poner manos a la obra. Presten mucha atención. Van a colocar una X o un cotejo al criterio mencionado si su trabajo cumple con el mismo. Aprovecharé para evaluar el cartel que hemos mostrado al inicio como un ejemplo. Igualmente, ustedes harán lo mismo con su cartel. Van a identificar cuáles aspectos gramaticales de los trabajos aparecen en los carteles. El criterio número 1. Las acciones se describen con verbos en infinitivos. Vemos que sí, porque se encuentra el verbo lavar, usar y limpiar. Pasamos al criterio número 2. Las actividades están numeradas en orden de importancia de acuerdo con el criterio de la familia. Esto es muy personal, pero nuestra lista de actividades, la número 1, lavar bien las manos siempre que tenga la posibilidad, usar la mascarilla y limpiar bien todo lo que traigamos de la calle. El criterio número 4, aseguraron algunas imágenes pueden ser dibujadas o recortada de algún material reciclable que encuentres en la casa. En este caso, depende más de ustedes, de su creatividad. Pueden utilizar algún material que encuentren, pero también pueden dibujarlo ustedes mismos. Sé que tienen muchísimo talento y si no, pueden decirle a alguien de la casa que les ayude. En el caso nuestro, se está proyectando una imagen alusiva al texto. Recuerda que para evitar el contagio del COVID-19 debemos de... Ese es el título de nuestro cartel informativo. ¿Cumple con un titular tu cartel informativo? ¿Sí o no? Ahí van a colocar un cotejo o una X. La asignación del día de hoy es que ustedes puedan mejorar sus carteles informativos y las listas de actividades. Después de realizar esta actividad, deben enviar a sus maestras y maestros. Igualmente, si desean, publicarlo en sus redes sociales o en la de sus centros educativos. Recuerden también investigar el concepto de confinamiento en el diccionario virtual de la Real Academia de la Lengua Española o en un formato físico que esté a su alcance. Durante todo este tiempo hemos hablado de la Real Academia de la Lengua Española. ¿La conocen? En este momento vamos a ampliar información acerca de la misma. ¿Saben qué es la Real Academia de la Lengua Española? La Real Academia de la Lengua Española se funda en Madrid en el año 1713, bajo el reinado de Felipe V y por iniciativa de Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, inspirada en el modelo de la Academia Francesa y con el propósito reflejado en sus primeros estatutos de trabajar al servicio del idioma español. Esta institución cultural, que tiene como finalidad básica fijar la norma que regula el uso correcto de la lengua española, armonizando su esencial unidad con la diversidad de su realización. Para ello, la Real Academia de la Lengua Española, con sede en Madrid, y sus academias asociadas de América y Filipinas desarrollan una política lingüística que implica la participación de todas ellas en las obras fundamentales que sustentan y expresan la unidad de la lengua, como el diccionario, la gramática y la ortografía, y en cuántas acciones, productos y recursos contribuyen a la misma. Ahora vamos a conectar con el director de la Academia Dominicana de la Lengua, el señor Bruno Rosario Candelier, el cual nos va a estar hablando de la lengua y la importancia del correcto uso del idioma español. Muy buenos días. Me complace hablarles de la lengua, en razón de la importancia de este magnífico
instrumento de comunicación. Para contextualizarnos con nuestro tema, señor Bruno, ¿qué es la lengua? La lengua es el sistema de comunicación, es el medio de comunicación, el medio excelso con que contamos los seres humanos para hablar, para crear, para escribir, para comprender y, claro, para entendernos y establecer las relaciones humanas que establecemos mediante la palabra. ¿Cómo influye la lengua en la vida cotidiana? Así como la realidad social influye en la lengua también influye en la realidad social. De ahí la importancia del conocimiento de este instrumento de comunicación que todos manejamos en cualquier nivel del conocimiento en que estemos y en cualquier estilo de la lengua. Escuché una vez de usted que hay unas cuantas palabras en el país que no se utilizan. ¿Cuántas son y por qué usted cree que ha ocurrido esto? Cada hablante usa una cantidad de vocablos de acuerdo con su conocimiento. Hay hablantes cultos que usan muchas palabras, pero en conjunto hay voces de la lengua que en nuestro país no usamos por desconocimiento de esas voces, porque usamos un número limitado de vocablos, de voces, de términos y expresiones. Y eso hace naturalmente que nuestra lengua y nuestro sistema de expresión sea más reducido con relación a otros hablantes y a otros países. ¿Qué consejo le daría usted a nuestros jóvenes para que hagan buen uso del idioma español? En ese sentido, quisiera estimular a los jóvenes a que valoren el instrumento de comunicación, a que estudien la lengua como un medio de creación y de comunicación cabal, importante, porque en función del conocimiento de nuestra lengua, así va a ser el conocimiento de nuestra cultura. Mediante la lengua tenemos un conocimiento del mundo, un conocimiento de la realidad y un conocimiento de la cultura. En ese sentido, es clave el dominio de la palabra. Es importante el dominio de la expresión. Y desde luego, es altamente valioso tener una conciencia de lengua para usarla con rigor, con precisión, con corrección, con propiedad y con elegancia, que de eso marca y distingue la categoría de los hablantes. Muchísimas gracias, señor director de la Academia Dominicana de la Lengua, el señor Bruno Rosario Candelier. Te contaremos algo sobre la letra W. ¿Sabías que se le nombra de manera diferente dependiendo del país? Por ejemplo, en nuestro país se conoce como W, que es un anglicismo. Un anglicismo es una palabra, expresión o giro procedente de la lengua inglesa que se utiliza en otro idioma. Por ejemplo, contenedor o W en República Dominicana, que viene de W. En España se conoce como doble V, porque en realidad son dos V, pues así es como se llama en el alfabeto español. Y en Cuba se le conoce como doble V, porque para los cubanos la V se llama V corta, por lo que la letra W es para ellos la doble V. La W, W, W o W es una letra muy interesante dentro del alfabeto del español. El director de la Academia de la Lengua de nuestro país, Bruno Rosario Candelier, nos cuenta. Así que ya saben que realmente la W es una letra que no pertenece propiamente a la escritura del idioma español, sino que se utiliza básicamente para palabras extranjeras de uso común en español. ¿Para qué le va a servir lo aprendido el día de hoy?
les va a servir para conocer muy bien y elaborar carteles informativos utilizando los verbos en infinitivos y los conectores de orden lógico. Igualmente tendrán la oportunidad de poder dar uso correcto a nuestro idioma español. Les felicito a todos y todas por el empeño y la motivación que están poniendo en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Recuerden que aprendemos en casa preservando la salud. En esta ocasión te invito a reflexionar. ¿Recuerdas cuando te trasladabas a tu escuela? ¿Alguna vez quisiste calcular la distancia entre tu escuela y tu casa? Pues hoy conocerás cómo hacerlo. Matemáticas, cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. Hola estudiantes, qué bueno tenerlos de vuelta. Bienvenidos y bienvenidas a su clase de matemáticas. Soy tu profesor Alexander García. Este es un espacio donde las matemáticas toman sentido. Hoy vamos a aprender cómo calcular la distancia entre dos puntos en la recta real y la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano. Acompáñame. Analicemos la pregunta que acabamos de hacer. Supongamos que el camino de tu casa a la escuela está en línea recta. Pensemos, ¿cómo determinarías la distancia que hay entre estos dos lugares? Digamos que tu casa es el punto A y que tu escuela es el punto B. Para realizar este cálculo debemos tener claro el concepto de distancia. Se denomina distancia al espacio comprendido entre un punto A y un punto B. Por ejemplo, la distancia que hay entre tu ojo derecho y tu ojo izquierdo, o la altura que hay desde tu pie hasta la parte superior de tu cabeza. Ahora que mencionamos estos datos sobre el cuerpo humano, cuando te paras en el espejo, ¿te has puesto a pensar en las medidas que tienen las partes de tu cuerpo? Presta atención a la siguiente cápsula. Apuesto que te sorprenderás. Proporciones del cuerpo humano, Da Vinci, Vitruvio, cánones. El cuerpo humano guarda unas proporciones entre sus medidas y son estas proporciones las que nos dan un aspecto humano. Una de las imágenes más famosas sobre las proporciones del cuerpo humano es El hombre de Vitruvio, de Leonardo da Vinci. Seguro la has visto y no sabías cómo se llamaba. Pues aquí te la explico. Es una imagen donde se aprecia un hombre que parece tener 4 brazos y 4 piernas, pero no. En realidad, El hombre Vitruvio es una de las obras más conocidas de Leonardo da Vinci, realizada alrededor del año 1492. Fue una ilustración para un libro del arquitecto romano Marcus Vitruvius. En esta se ve a un hombre inscrito en un círculo y en un cuadrado superpuestos. Y el siguiente mensaje. ¿Qué significa el dibujo? La figura contiene un elevado número de equivalencias y medidas relativas a la anatomía humana, que eran tenidas muy en cuenta por los arquitectos griegos y romanos a la hora de realizar los cálculos para construir los edificios y las obras de ingeniería. Vitruvio, el arquitecto, dice en su obra sobre arquitectura que la naturaleza distribuye las medidas del cuerpo humano como sigue. El ancho de tus 4 dedos, después del pulgar, hacen una palma. 4 palmas equivale al tamaño de uno de tus pies. La longitud de los brazos extendidos de un hombre es igual a su altura. Desde la punta de la barbilla a la parte superior de la cabeza es 1/8 de su estatura. Es decir, la altura de un hombre es igual a 8 veces la altura de su cabeza. La distancia desde la parte inferior de la barbilla a la nariz y desde el nacimiento del pelo a las cejas es en cada caso la misma. En el caso del recién nacido, el ombligo es la mitad de su cuerpo y con el crecimiento, este migra hacia su posición definitiva de adulto. La distancia que separa tus ojos es igual al ancho de uno de ellos. ¿Recuerdas que en la clase anterior, donde hablamos sobre los orígenes de la geometría y su impacto aún en la actualidad, al finalizar te decía que la pandemia COVID-19 nos tomó de sorpresa
y que hemos tenido que hacer uso de la geometría para preservar nuestra salud, razón por la cual hoy estás en casa tomando clases por los diferentes medios que ha dispuesto el Ministerio de Educación. Les dije que para la próxima clase le iba a mencionar de qué se trataba. Como sabes, una de las medidas para reducir el contagio de esta enfermedad es el distanciamiento físico. ¿Te suena la palabra distanciamiento? ¿Te acuerda a algo de lo que hemos hablado hasta ahora? Sí, estamos hablando sobre la distancia. Y ya que sabemos cómo calcular la distancia entre dos puntos, ¿crees que calcular la distancia entre dos puntos es importante para el distanciamiento social? El Ministerio de Salud de nuestro país, siguiendo las directrices de la OMS, nos recomienda una distancia física de al menos 2 metros para reducir el contagio del COVID-19. ¿Te atreverías a poner puntos en los lugares de más flujo de personas en tu sector, calculando la distancia a que deben estar cada una de las personas para evitar el contagio del COVID-19? Te recomiendo lugares como colmados, barberías, farmacias, ferreterías y demás. Sé que lo hará muy bien. Ahora continuaremos con la distancia entre dos puntos, pero esta vez en el plano cartesiano. La distancia entre dos puntos en el plano equivale a la longitud del segmento de recta que los une, expresado numéricamente. Se conoce como plano cartesiano, coordenadas cartesianas o sistema cartesiano a dos rectas numéricas perpendiculares, una horizontal y otra vertical, que se cortan en un punto llamado origen o punto cero. El plano cartesiano tuvo su origen de la mano de René Descartes, quien nació en 1596 y falleció en 1650. René Descartes, conocido filósofo e influyente matemático, fue el fundador de la geometría analítica, una disciplina que se utiliza mucho, aunque de forma superficial, en las representaciones gráficas de los análisis de teoría económica. Para continuar, debemos saber que la distancia entre dos puntos en el plano equivale a la longitud del segmento de recta que los une, expresado numéricamente. En el plano cartesiano, un punto tendrá dos coordenadas, una para el eje X y otra para el eje Y. Por ejemplo, si tuviésemos el punto A igual a 4,8, el 4 pertenece al eje de las X y el 8 pertenece al eje de las Y. Por tanto, dos puntos cualesquiera, P1 con coordenada X1 y Y1 y P2 con coordenadas X2 y Y2, definimos la distancia entre ellos como la longitud del segmento de recta que los separa. La demostración usa el teorema de Pitágoras. La fórmula que nos permite calcular la distancia entre estos dos puntos en el plano es la que tenemos acá en la pizarra. Denotaremos la distancia de P1 hasta P2 como D minúscula, abro paréntesis, P1, P2, cierro paréntesis. Será igual a la raíz cuadrada de, abro paréntesis, X2 menos X1, cierro paréntesis, y lo elevo al cuadrado, más, abro paréntesis, Y2 menos Y1, cierro paréntesis, y lo elevo al cuadrado. Ahora veamos un ejemplo de cómo calcular la distancia entre dos puntos en el plano. Si observamos acá en la pizarra, hemos graficado en el plano cartesiano un punto P1 con coordenadas 5,7 y un punto P2 con coordenadas 8,12. El segmento de recta que los une es a quien le vamos a calcular la distancia usando esta fórmula. Si observamos aquí en P1, coordenadas 5,7, el 5 pertenece al eje X, por tanto será X1. El 7 pertenece al eje Y, por tanto será Y1. Luego, para el punto P2, el 8,12, el 8 pertenece al eje X y será X2. Y el 12, que pertenece al eje Y, será Y2. Entonces, sustituimos en nuestra fórmula de la distancia cada variable por su valor. Y tendríamos distancia desde P1 hasta P2
igual a la raíz cuadrada de, abro paréntesis, x sub 2, ¿quién es x sub 2? 8, menos x sub 1, ¿quién es x sub 1? 5, cierro paréntesis y elevo al cuadrado, más, abro paréntesis, y sub 2, ¿quién es y sub 2? 12, menos y sub 1, ¿quién es y sub 1? 7, cierro paréntesis y elevo al cuadrado. Esto será igual a la raíz cuadrada, 8 menos 5, entre paréntesis, es igual a 3, elevado al cuadrado, más 12 menos 7, entre paréntesis, es igual a 5, elevado al cuadrado. La distancia va a ser igual a raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado, es igual a 3 por 3, igual a 9, más 5 elevado al cuadrado, es igual a 5 por 5, igual a 25. Luego tenemos que la distancia de P1 a P2 será igual a la raíz cuadrada de 9 más 25. 9 más 25 es igual a 34. La distancia desde P1 hasta P2 va a ser igual a la raíz cuadrada de 34. Puedes usar tu calculadora para hacer este cálculo y tenemos que la raíz cuadrada de 34 es igual aproximadamente a 5.83 unidades. Por tanto, la distancia que hay desde el punto P1 hasta el punto P2 en el plano cartesiano, como hemos graficado aquí, es igual a 5.83 unidades. Bastante fácil lo que hemos hecho aquí. En el día de hoy hemos aprendido a calcular la distancia entre dos puntos o entre dos lugares, como tu casa y la escuela. También aprendimos a calcular la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano utilizando la fórmula de la distancia. Te animo a que realices en tu sector la actividad que te propuse sobre el distanciamiento físico. De esta manera, estarás aportando tu granito de arena para que juntos venzamos esta enfermedad. ¿Sabías que en tu boca hay más bacterias que personas en el mundo? Tu boca está poblada por más de 600 tipos diferentes de microorganismos. En una sola gota de saliva podemos encontrar más de 100 millones de bacterias. Haciendo los números podemos decir que tu boca está poblada por miles de millones de microorganismos, es decir, más que personas en la Tierra. Pese a su mala fama y relacionarlo siempre con las enfermedades, lo cierto es que los miles de millones de microorganismos que hay en la Tierra, solo unos 500 son patógenos para los humanos, y de estos, solo 50 pueden producir enfermedades graves. También se sabe que el olor desagradable de nuestra boca por la mañana es debido a la producción durante la noche de compuestos volátiles por parte de las bacterias que habitan nuestra boca. Por esto es importante cepillarse y enjuagarse bien los dientes para poder eliminar el mal olor. Y yo me pregunto, ¿cuántos microorganismos tendrá el mueble o la silla donde te encuentras sentado? Hola queridos y queridas estudiantes. Sean bienvenidos a su clase de Ciencias de la Naturaleza con su profesor Heriberto Cordero. En la clase anterior aprendimos sobre las estructuras y funciones que componen las células procariotas y células eucariotas. Luego indagamos sobre el origen, la estructura y los tipos de coronavirus, en especial los que producen el COVID-19. También aprendimos sobre el proceso que se da en nuestro cuerpo cuando el virus entra para así producir la enfermedad. Por último, identificamos los postulados que componen la teoría celular, la cual es fundamental para entender las células, el papel que éstas tienen en la constitución de la vida y la descripción de las principales características de los seres vivos. En la clase de hoy estudiaremos la célula y su relación con los diferentes tipos de tejido que conforman los aparatos y sistemas del cuerpo humano, así como su importancia en la función y el desarrollo adecuado de la fisiología humana. Además, cuáles son los procesos que se dan a nivel celular para que la célula pueda absorber nutrientes y eliminar desechos. ¿Te has preguntado cómo y de qué se alimentan los microorganismos?
Un organismo unicelular que se encuentra en un lugar rico de nutrientes podría mantenerse con vida fácilmente. Por ejemplo, si fueras una ameba y vivieras en un estanque, podrías adquirir todos sus nutrientes desde el entorno. El oxígeno que necesitas para tu metabolismo pudieras adquirirlo a través de la membrana celular, y el dióxido de carbono y otros desechos podrían salir fácilmente hacia el exterior. Cuando llegara el momento de reproducirse, simplemente te dividirías a ti misma en dos. Sin embargo, gracias a Dios, no eres diseñadas para impedir los porteros, los muchos las sustancias que la primera. Mamá, papá, con las nuevas clases a distancia usaremos nuevos útiles escolares. Un cuadernillo del Ministerio de Educación, lápices y un radio, televisión o una computadora. La escuela está en tu casa. Aprendamos todos a aprender. Todos por la educación. Dejar salir únicamente las sustancias que la célula ya seleccionó como desecho. Esta propiedad de la membrana es muy importante, ya que le permite a la célula mantener su homeostasis, es decir, el balance interno de la célula. Como podrás recordar, hay dos maneras de entrar o salir de la célula, por transporte pasivo o por transporte activo. Hablemos del primero, del pasivo. Se conoce como proceso de transporte pasivo aquellos que no requieren de energía para ser llevado a cabo, y son tres. El primer tipo, llamado difusión simple, es simplemente el paso de pequeñas moléculas, como el oxígeno, a través de la membrana, de lugares de mayor concentración a lugares de menor concentración, hasta llegar al equilibrio, la misma cantidad tanto adentro como fuera de la célula. El segundo tipo tiene la relación con las moléculas conocidas como grandes, como la glucosa, azúcares, los cuales requieren de ayuda para pasar por la membrana. Las proteínas que forman la membrana abren unos canales o poros llamados canales de proteínas que permiten el paso de estas moléculas. A veces unas proteínas llamadas portadoras atrapan la molécula de azúcar o aminoácido y la entran. Este tipo de transporte se le llama difusión facilitada, pues como su nombre lo indica, es facilitada porque requiere la ayuda de proteínas de las membranas. El tercero y último método se le llama ósmosis. Como el agua es tan importante para la célula, su paso por la membrana se le dio su nombre puntual. Es la misma difusión, pero del agua. Cuando una célula se encuentra balanceada, igual concentración, tanto fuera como de adentro, se le llama isotónica. Pero a veces la célula entra en contacto con el medio desequilibrado. En estas ocasiones hay mayor concentración de partículas por fuera de la célula que dentro de ella. A esta situación se le llama hipertónica. Esto se origina porque la célula deja salir agua de su interior, con el ánimo de balancear las concentraciones de su exterior e interior. Cuando la célula pierde agua, se arruga. Eso es lo que nos sucede cuando estamos largo tiempo entre el agua. Se nos arrugan los dedos, pues estamos en una situación hipertónica. En otras ocasiones sucede lo contrario, es decir, la concentración de partículas en el interior de la célula es mayor que su medio externo.
A esta situación se le conoce como hipotónica y hace que la célula deje de entrar agua con el ánimo de igualar las concentraciones. Como consecuencia de ello, la célula se hincha e inclusive a veces explota. El otro tipo de transporte es el transporte activo. Este tipo requiere de energía debido a que en su transporte activo las moléculas se mueven de un lugar de baja concentración a un lugar de alta concentración, es decir, reman contra la corriente. Entran a actuar unas proteínas llamadas proteínas de bomba, encargadas de bombear las moléculas dentro o fuera de la célula. Por ejemplo, nuestras células tienen que bombear hacia afuera el dióxido de carbono sin importar la concentración del medio, para que éste llegue a los pulmones y sea exhalado. Para hacer este bombeo contra la corriente se requiere de energía. En este se utiliza el ATP o adenosintrifosfato que hicieron las mitocondrias. Los humanos estamos formados de 4 tipos de tejidos básicos. Tejido epitelial lo podemos encontrar en la piel. Tejido conectivo lo podemos encontrar en los intestinos y el estómago. El tejido muscular está presente en el corazón y los músculos. Y el tejido nervioso lo podemos encontrar en los nervios y el cerebro. Los tejidos, al unirse, forman los 78 órganos de nuestro cuerpo. Ahora responde esta pregunta. ¿A través de qué proceso las células se nutren y eliminan sus desechos? A. Transporte celular. B. Transporte nuclear. Te repito nuevamente. ¿A través de qué proceso las células se nutren y eliminan sus desechos? A. Transporte celular. B. Transporte nuclear. Si tu respuesta fue transporte celular, lo estás haciendo muy bien. Este se realiza en las membranas celulares, que si recuerdan es la capa que cubre las células, las cuales son selectivamente permeables, o sea, son las que deciden qué sustancia entra y salen de la célula. ¿Te imaginas un policía de tránsito en una gran avenida? Que en nuestro caso sería la célula. Ese oficial que da paso a un lado y al otro sería nuestra membrana celular. Muy bien, ya que hemos refrescado lo aprendido en la clase anterior, ¿te gustaría saber de qué hablaremos en la clase de hoy? Pues hablaremos sobre la existencia de una gran diversidad de seres vivos y de la gran variedad entre los integrantes de un grupo, que son el resultado de la herencia biológica y los cambios ocurridos en ella. Es evidente que hay una gran semejanza entre los seres vivos que habitan en el planeta. Primero, todos estamos hechos de células y tenemos necesidades vitales tales como nutrirnos, respirar, relacionarnos y reproducirnos. Sin embargo, hay marcadas diferencias entre todos los grupos de seres vivos y aún las hay entre los individuos que forman parte de un grupo específico o particular. ¿Pero te has preguntado alguna vez por qué te pareces más a tu papá que a tu mamá o viceversa? ¿Sabes por qué esto ocurre? Que nos parezcamos a nuestros padres se debe a la genética. La genética es la ciencia que estudia la herencia, es decir, cómo los hijos se parecen a sus padres, así como las enfermedades que pasan de una generación a la otra. Como ya saben, las células tienen la información necesaria para crecer, funcionar y reproducirse en el momento adecuado. A esta información se le conoce como información genética. La información genética se transmite a la descendencia gracias a los genes, que son la unidad de almacenamiento de esta información. Se localizan dentro de los cromosomas y ocupan posiciones concretas. El número de cromosomas es constante dentro de una especie, pero diferente en otras. Toda la información genética está contenida en una molécula llamada ácido desoxirribonucleico o ADN. Repita conmigo, ácido desoxirribonucleico. No he dicho un trabalengua. Esto significa que su nombre viene de su estructura, una parte central de una molécula de azúcar llamada desoxirribosa y una de fosfato, a la que se enlazan unas moléculas llamadas bases. Se asemejan a una escalera de caracol y están hechas de 4 sustancias químicas: adenina, timina, guanina y citosina. Una sola molécula de ADN contiene aproximadamente 6.000 millones de estas, de adenina, timina, citosina y guanina. Para poder comprender mucho mejor esto, debemos decir que la adenina se une a la timina y la citosina se une a la guanina y en conjunto forman lo que es el ADN.
que representa lo que es nuestro código genético o nuestro genoma humano. Si estiramos una molécula de ADN, esta puede medir hasta 6 pies. Podemos decir que el ADN es el mapa genético de la vida, y el cuerpo al que este da vida es bastante complejo. Te cuento, nuestro cuerpo está formado por distintos sistemas: el respiratorio, el circulatorio, el neurológico y el digestivo, entre otros. Todos llevan a cabo distintas funciones que actúan de manera organizada para mantenernos con vida. A su vez, esos sistemas están formados por órganos, y estos por distintos tipos de células. Cada célula tiene su función. Por ejemplo, la célula del corazón no realiza las mismas funciones que la del hígado. Si nuestro cuerpo es el fruto de la unión solo de 2 células, es decir, el espermatozoide del padre y el óvulo de la madre, ¿cómo es posible que tengamos tantos tipos de células diferentes que llevan a cabo distintas funciones? La respuesta vuelve a estar en el ADN. El genoma contiene la información necesaria para dar lugar a las células con funciones tan diferentes como las de una neurona o las células musculares. Incluso tiene la información que determina nuestro sexo. En la especie humana, el número de cromosomas es de 46. En cada célula tenemos 46 cromosomas, de los cuales 44 son autosómicos, es decir, cromosomas no sexuales, y solo 2 que sí lo son. El conjunto de los 46 cromosomas es lo que llamamos genoma humano. Los cromosomas sexuales son los cromosomas X y Y. Ellos determinan el sexo de la persona, es decir, masculino o femenino. Las mujeres tienen 2 cromosomas XX, siendo uno de los cromosomas X proveniente del padre y el otro cromosoma X proveniente de la madre. Los varones tienen un cromosoma X proveniente de su madre y un cromosoma Y proveniente de su padre. En conjunto forman XY. Las madres solamente pueden contribuir con un cromosoma X, ya sea a su hijo o a su hija. Es importante destacar que el sexo del niño lo determina el padre. Los cromosomas restantes, pares, del 1 al 22, se denominan cromosomas autosómicos y contienen el resto de su información genética, como por ejemplo el color de los ojos, de piel, la estatura, la forma de la cara, hasta los gestos y los gustos. Es increíble cómo el ser humano debe tener la cantidad exacta de cromosomas, porque si tiene menos o de más, presentaría enfermedades graves y ciertas condiciones, como por ejemplo, cuando tiene 47 cromosomas, el niño o la niña puede tener síndrome de Down, y si tiene menos, puede tener síndrome de Turner. Como ya hemos mencionado, la herencia es la transmisión de genes de una generación a la siguiente. Tú has heredado los genes de tus progenitores. La herencia te ayuda a ser la persona que eres, alto o bajo, rubio o moreno, de ojos azules o de ojos verdes. Pero, ¿quién descubrió cómo se transmiten estas características de generación en generación? No solo eso, además de portar las instrucciones para funcionar y transmitirse, el genoma actúa como archivo histórico de la evolución. Esto quiere decir que los cambios, las mutaciones que permiten que los organismos cambien y se adapten a su ambiente. Espero que te haya gustado la clase en el día de hoy, ya que aprendimos por qué nos parecemos tanto a nuestros padres, además cómo se producen las enfermedades como el cáncer, además que tenemos huellas dactilares que son únicas y no se repiten. ¿Quién pudiera imaginar que cada célula de nuestro cuerpo funciona como una fotocopiadora? Es decir, que realiza copias exactas a la que le dio origen a través de la transmisión de información genética. Además que todos los seres vivos estamos compuestos de moléculas de ADN y ARN, las cuales son las responsables de reparar, transmitir o enviar el mensaje a las células para que éstas comiencen a reproducirse. Por último, conocimos que el virus del COVID-19 puede producir la enfermedad debido a que su estructura está compuesta de ARN. Entender estos conceptos nos ayudarán a tomar conciencia sobre la situación a la cual nos enfrentamos. El COVID-19 no es cualquier enfermedad. Es un problema muy serio que no solo ha modificado nuestra manera de vivir, sino que también le ha costado la vida a más de 1.200.000 personas en el mundo. Y a pesar de las medidas tomadas, podemos notar que el número de casos no ha cesado, ya que este virus tiene la capacidad de modificar su propio ARN.
y se torna cada día más agresivo. Por eso es de vital importancia que se cumpla el protocolo de distanciamiento social, usar mascarilla siempre y lavarnos nuestras manos con agua y jabón cada vez que sea posible. Si el virus no entra a tu cuerpo, no se produce la enfermedad, no se transmite y podremos poco a poco eliminarlo por completo. Y así volveremos a reencontrarnos nuevamente a vivir una vida plena sin limitaciones. Te invito a seguir investigando sobre el COVID-19 en los textos anexos en tu cuadernillo de trabajo. Luego completa las preguntas y compártelas con tu profesor de Ciencias Naturales de tu escuela. Saludos, estudiantes. Estamos muy contentos de reencontrarnos con ustedes. Qué bueno que estás con nosotros. Bienvenidos y bienvenidas a la clase del día de hoy. Yo soy su maestra Yancer Ferreras y quiero compartir contigo mi pasión por las ciencias sociales. En la clase pasada estuvimos hablando sobre los derechos humanos. ¿Recuerdas alguna situación en la cual se hayan respetado los derechos? ¿Puedes enumerar al menos 2 de estos? Te voy a mencionar 2, el derecho a la alimentación y el derecho a la salud. ¿Y tú, cuáles puedes recordar? Poderes del Estado. El Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo de la República Dominicana es ejercido por el presidente, elegido por un sufragio universal para un periodo de 4 años. El presidente es el jefe de la administración pública y jefe supremo de todas las Fuerzas Armadas y de los cuerpos policiales de la República. Poder Legislativo. El Poder Legislativo reside en el Congreso de la República, formado por 2 cámaras, el Senado, que cuenta con 32 miembros, 1 por cada provincia y el Distrito Nacional, y la Cámara de Diputados, que contaba con un total de 120 miembros hasta las elecciones legislativas y municipales en mayo de 1998, fecha en la que se amplió para tener 198 diputados. Todos los integrantes del Congreso son elegidos por voto directo para periodos de 4 años. Poder Judicial. El Tribunal Superior de la República Dominicana es la Suprema Corte de Justicia, integrada por 9 jueces, uno de ellos presidente, que son nombrados por el Senado. Entre otras instituciones judiciales menores se encuentran los juzgados de primera instancia y de paz, la Corte de Apelación y el Tribunal de Cuentas, entre otros. Artículo 128. Atribuciones del Presidente de la República. La o el Presidente de la República dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar, y es la autoridad suprema de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los demás cuerpos de seguridad del Estado. Promulgar y hacer públicas las leyes y resoluciones del Congreso Nacional y cuidar de su fiel ejecución. Expedir reglamentos, derechos e instrucciones cuando fuere necesario. Nombrar con la aprobación del Senado los miembros del cuerpo diplomático. Presidir todos los actos solemnes de la nación. Dirigir las negociaciones diplomáticas y celebrar tratados con las naciones. Artículo 76. Composición del Congreso. El Poder Legislativo se ejerce en nombre del pueblo, por el Congreso Nacional, conformado por el Senado de la República y la Cámara de Diputados. Artículo 77. Elección de las y los legisladores. La elección de senadores y diputados se hará por sufragio universal directo en los términos en que establezca la ley. Los cargos de senadores y diputados son incompatibles con otra función o empleo público, salvo la labor docente. La ley regula el régimen de otras incompatibilidades. Las y los senadores y diputados no están ligados por mandato imperativo. Actúan siempre con el apoyo del sagrado deber de representación de los pueblos que los eligió, ante el cual deben rendir cuentas. Ahora conoceremos otro elemento del Poder Legislativo. Esta es la Cámara de Diputados.
Según el artículo 81, la Cámara de Diputados está compuesta de la siguiente manera: 198 diputados o diputadas elegidos por circunscripción territorial del Distrito Nacional y las provincias, distribuidos sin que en ningún caso sean menos de 2 los representantes por cada provincia, pero tienen como misión representar el pueblo dominicano y legislar a su favor para el desarrollo y la consolidación del Estado social y democrático de derecho, para fortalecer las atribuciones constitucionales en controlar y fiscalizar los demás poderes del Estado. Dentro de sus funciones también está someter el Senado las ternas para la elección de los miembros de la Cámara de Cuentas, con el voto favorable de las 2/3 partes de los presentes. Someter al Senado, al defensor del pueblo, sus suplentes, que no podrán ser más de 2, y los adjuntos, que no podrán ser más de 5, con el voto favorable de las 2/3 partes de los presentes. Y con motivo a que hemos estado hablando de la Cámara de Diputados, hemos querido invitar a uno de ellos, que de hecho es uno de los más jóvenes, para que nos comente cómo se comporta este hemiciclo. Tenemos el día de hoy al diputado Omar Fernández. Bienvenido. Gracias, profe. ¿Cómo le va? Todo bien, Omar. Qué bueno. En términos sencillos, Omar, ¿por qué es fundamental la división de los 3 poderes del Estado? Bueno, la separación de poderes del Estado es la piedra angular de todo sistema de democracia representativa. Esta división es lo que permite que exista un balance de pesos y contrapesos, lo que los constituyentes norteamericanos definieron como checks and balances, entre las diferentes ramas del poder, logrando con esto, al menos en teoría, que ninguno de los poderes sobrepase al otro, garantizando un ejercicio democrático y plural. Aunque tiene raíces filosóficas tan profundas que llegan a la antigua Roma de Polibio o a la Grecia de Platón, la división de poderes es lo que hoy nos permite mantener a raya la tendencia natural del poder a desbordarse. Interesante. ¿Algún poder del Estado es más importante que otro? No, todos los poderes del Estado son igual de importantes. Si bien es cierto que por su función administrativa el Poder Ejecutivo tiende a tener una mayor incidencia en el día a día de la nación, no menos cierto es que las funciones del Poder Legislativo, que son representar, legislar y fiscalizar, tienen un peso muy relevante en la organización del Estado y en servir de muro de contención a los demás poderes. Por su parte, el Poder Judicial es también fundamental en la salud de la vida de la nación. Al impartir justicia y administrar los conflictos entre particulares, se asegura de que la paz social se mantenga, ya que una sociedad sin justicia es una sociedad sin paz. ¿Cuál es la importancia y trascendencia que tiene el Congreso Nacional? Bueno, el Congreso Nacional, compuestos por 2 cámaras, el Senado y la Cámara de Diputados, tiene como función legislar, representar y fiscalizar. En su función legislativa, el Congreso tiene a su cargo generar un marco regulatorio que permita la adecuada vida en sociedad. Sin constitución ni leyes, una sociedad no puede operar de manera adecuada. En el caso de la representación, los congresistas tienen la tarea de ser la voz de aquellos y aquellas a quienes representan, y esta es la base de toda democracia representativa. Y por último, en su rol de fiscalización, el Congreso tiene la sagrada tarea de ser el muro de contención de las ejecutorias de los demás poderes. ¿Qué impacto tienen las leyes en los ciudadanos? Las leyes y las normas en general tienen como función regular la vida en sociedad. Pueden ser definidas como las reglas del juego, y es lo que garantiza que todos y todas tenemos igualdad de derechos y deberes. Si bien vivimos en una sociedad imperfecta, donde el cumplimiento de la ley a veces se ve en entredicho, no menos cierto es que no tenerlas es mucho peor. Sabemos, Omar, que los estudiantes ahora están más atentos a lo que pasa en la sociedad. ¿Cuál es el papel que tiene un legislador ante una sociedad tan informada y empoderada, y aún sabiendo que una mala decisión de ellos puede dañar el futuro de estos estudiantes? El rol del congresista sigue siendo el mismo que ya hemos descrito. Sin embargo, lo que ha cambiado es la forma en cómo se ejerce la representación. El acceso inmediato a la información y a la democratización de la comunicación que nos dan las redes sociales, por ejemplo, nos obliga a ser más transparentes, a rendir cuentas,
constantemente y sobre todo a mantener un vínculo de comunicación directo con nuestros representados, informarles a través de Twitter, de Instagram, de Facebook, de las redes sociales que existen, para que la gente se mantenga lo más informada posible y sepa todo lo que acontece allí en el Congreso Nacional. Agradecemos al diputado Omar Fernández por compartir con nosotros el día de hoy. Invitamos a todos nuestros estudiantes a quedarse para que a continuación conozcan acerca del Poder Judicial. El Poder Judicial es uno de los 3 poderes del Estado que conforman el gobierno de la nación. Su función consiste en administrar justicia de manera gratuita para decidir sobre los conflictos entre personas físicas o morales, en derecho privado o público, y todo tipo de proceso, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado. Su ejercicio corresponde a los tribunales y juzgados determinados por la ley. Hemos hecho un recorrido muy importante acerca de los poderes del Estado. Vamos a confirmar si estamos aprendiendo. Completa el siguiente cuadro de actividades que ves en la pantalla. Poderes del Estado. Elige el poder que corresponde en cada caso según sea su función. Elaborar y aprobar las leyes. Procurar solucionar conflictos que surgen entre los individuos. Administrar los bienes del Estado y velar por una buena recaudación de impuestos. Resolver los conflictos jurídicos. Tomar las medidas necesarias para proveer y garantizar la legitimidad de la defensa de la nación. Establecer los impuestos. Dirigir la relación con otros estados. Designar los jueces de los tribunales de justicia. Y después de esto vamos a realizar la siguiente actividad en tu cuaderno. ¿Cuáles son los 3 poderes del Estado? Elige uno y escribe en un párrafo su importancia. Si necesitas ayuda, te recuerdo que existen 3 poderes del Estado: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. El legislativo crea las leyes y la institución que lo alberga es el Congreso. El judicial juzga con las leyes y la institución que lo alberga son las Cortes, y por último el Ejecutivo, que promulga y aplica las leyes para gobernar el país. Algunas preguntas frecuentes que tienen los padres sobre ese proceso de educación a distancia. Me parece muy bien, Yalía, que respondamos a algunas de las inquietudes que poseen nuestros padres o tutores. Una pregunta súper frecuente es la siguiente. Si en mi casa hay 4 estudiantes de cursos diferentes, pero solo hay un televisor, ¿cómo hago para que todos reciban las clases si solo hay 2 tandas? Una de 9 a 12 del mediodía y la otra de 3 a 6 de la tarde. Muy fácil, aunque son 3 horas, las lecciones diarias solo duran 1 hora y media. Cuando se acaba, inicia automáticamente una repetición de ese mismo grado en la hora y media restante. Es decir, que se repiten 4 veces cada contenido. Otra de las preguntas que se han hecho muchos padres o tutores es que las clases van muy rápido y muchas veces no pueden comprender todo lo que el maestro a distancia está explicando. Bueno, a todos los que les ha sucedido esto, el Ministerio de Educación les recuerda que luego de las clases a distancia por radio, televisión o dispositivos de conectividad, los docentes tienen la responsabilidad de comunicarse con los estudiantes para aclarar dudas, evaluarlos y asignar algunas labores. No duden en contactar a los profesores titulares si tienen alguna inquietud sobre las lecciones del día. No olviden sintonizar el canal de Padres para orientarse sobre el proceso educativo a distancia y conocer algunos métodos pedagógicos que podrían ayudar en el aprendizaje de sus hijos o protegidos.
Eso es todo por ahora, pero pronto continuaremos respondiendo las preguntas que ustedes pueden tener de este novedoso proceso de enseñanza. ¡Hasta pronto! ¡Adiós! Parque Independencia es, como tal, con ese nombre es bastante tardío. Está en las afueras de la ciudad, hacia el oeste. Es de los tiempos de Moncáceres. Estamos hablando ya de 1606, 1906, 1911. Fue diseñado por un arquitecto polaco, checo-polaco, Nekodoma, que hizo también otros diseños. Y toma importancia luego, ya cuando se amplía la calle Independencia, la avenida Independencia, y cuando se amplía la Bolívar, que eso van hacia el oeste. Esas calles llegaban, esta avenida llegaban hasta el Parque Santa Ana, lo que es actualmente, lo que fue después el antiguo zoológico, y lo que es actualmente ahí, donde está frente a la iglesia de los mormones, es el conservatorio. Hasta ahí llegaba eso. Y ahí fue importante porque luego el desarrollo de Ciudad Nueva, que fue quizás la primera edificación de ensanche ya de la época moderna. Y en nuestra última parada no podemos dejar de a un lado de la zona colonial, aunque no pertenece a la época, queremos hablarte del altar de la patria. Así mismo es un monumento ubicado en el Parque Independencia, que contiene los restos de los padres de la patria, Juan Pablo Duarte, Matías Ramón Mella y Francisco del Rosario Sánchez. Una de las cosas que más atraen del francés cuando alguien estudia este idioma es que existen muchas palabras en las que, cambiando el orden de la letra, significan algo muy diferente. Por ejemplo, la palabra fourchette, como fourchette en francés, es tenedor en español. Es muy parecida a la palabra courgette, como courgette, calabacín en español. Este es uno de los miles de ejemplos que tenemos en este idioma. Ya que sabes eso, empecemos la clase. Bienvenue a tous. Bienvenidos a todos y a todas. En la clase pasada aprendimos sobre la importancia del idioma francés en el mundo. También hablamos cómo debemos decir nuestra nacionalidad, edad y la forma de escribir la fecha correctamente en francés. Hoy vamos a aprender las expresiones de cortesía y los verbos de auxiliares en francés. Pour cela, je vous invite à écouter ce dialogue avec moi. Por eso les invito a escuchar este diálogo conmigo. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous? Très bien, merci. Bonne journée. Merci, à vous aussi, à bientôt. À bientôt.
¿Cuáles son las palabras de cortesía en esta conversación? Sé que tú no las sabes. Vamos a escucharla. Bonjour, bonne journée, à bientôt, merci. Ahora, desde tu casa, vamos a repetir eso. Bonjour, bonne journée, à bientôt, merci. Felicidades. Puisque tu connais les expressions de la courtoisie en français, maintenant c'est le moment d'étudier les verbes auxiliares. ¿Conoces ya las palabras de cortesía en francés? Ahora es el momento de estudiar los verbos auxiliares. ¿Qué es un verbo auxiliar? ¿Para qué se utiliza? ¿Tú sabes? Si no sabes, déjame ayudarte. Un verbo auxiliar es un verbo que se utiliza para formar los tiempos compuestos. Un verbe auxiliaire, c'est un verbe qui s'utilise pour former les temps composés. Veamos algunos ejemplos. Le verbe être s'utilise pour parler de trois choses. El verbo ser o estar se utiliza para hablar de tres cosas. Primero, lieu, lugar. Profesión, profesión. Presentación, presentación. Si tus respuestas fueron estas, lo hiciste muy bien. Felicidades. Ahora es tiempo de hablar del verbo avoir. ¿Para qué se utiliza el verbo avoir? Le verbe avoir s'utilise pour parler de la posesión. El verbo avoir se utiliza para hablar de posesión. Conjugamos el verbo avoir para ver cómo se puede utilizar. Avoir en presente. J'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Veamos algunos ejemplos. Par exemple, j'ai 30 ans. Tengo 30 años. J'ai 2 petits chiens. Tengo 2 perritos. J'ai une voiture. Tengo un carro. Ahora, después de haber trabajado este contenido sobre verbos auxiliares, me gustaría que practiques desde casa usando los verbos être y avoir en frases sencillas para hablar de un lugar, profesión y posesión. Y recuerda, aprendemos desde casa preservando la salud. Hello, we are Raisi Sano and Iman Noor, and we are your English teachers. We are back with you again. Hola, somos tus maestras de inglés, Iman Noor y Raisi Sano, y estamos aquí una vez más contigo. En el día de hoy vas a aprender un nuevo vocabulario y comprensión lectora. Al finalizar esta clase serás capaz de hablar en inglés utilizando el presente simple, así como de explicar algunos hábitos relacionados a la salud en estos tiempos de pandemia. Otra cosa que debes recordar es que durante estas semanas vamos a estar hablando del COVID-19, pero en inglés.
Todo esto con el objetivo que al final de esta unidad tú seas capaz de desarrollar un manual de instrucciones sobre salud integral y bienestar en tiempos de pandemia. En la clase pasada estuvimos desarrollando oraciones en varias formas del verbo to be. Me gustaría que pienses en alguna de las que desarrollamos. Por ejemplo, Carlos and Juan are safe at home. Recuerda que podemos sustituir el sustantivo por un pronombre. Staying at home, quedándonos en casa, podemos preservar nuestra salud. Y ahora que lo pienso, you have homework for today. Tienes asignaciones que entregar hoy. En la clase pasada te pedí que buscaras información sobre cómo mantener tu cuerpo saludable. Ahora la maestra Imán te va a decir alguna de ellas. Presta atención. Wake up early. Eat healthy. Drink water daily. And exercise. ¿Están estas rutinas en tu listado? Tener hábitos saludables mantiene nuestro cuerpo fuerte. Le pediré a la maestra Imán que vuelva y las repitas, pero antes debes recordar que mientras más practiques la pronunciación, más vas a mejorar tu inglés. Maestra Imán, por favor, repítanos. Wake up early. Eat healthy food. Drink water daily. And exercise. Excelente. Yo pensando, ¿qué tal si hacemos un cuadro de división en el cual yo digo hábitos saludables y tú no tan saludables? Sounds good. Ok, entonces empecemos. Pero recuerda que debes tomar notas. Healthy habits. Unhealthy habits. Drink water. Drink soda. Do physical exercise. Don't do physical exercise. Eat healthy foods such as salad, vegetables, fruits, and fish. Eat unhealthy food such as potatoes, candy. Optimize your time, such as create a to-do list and follow it. Waste your time playing and staying at home. Gracias, maestra Nur, por acompañarme durante esta actividad. Ahora, quiero que pasemos a la siguiente. ¿Recuerdas ese párrafo que estabas desarrollando sobre el COVID-19 y sus síntomas? Ahora, me gustaría que por favor agregues unas cuantas líneas hablando de la importancia de tener hábitos saludables para mantener nuestra salud en estos tiempos de pandemia. ¿Te gustó la dinámica que desarrollamos la maestra Imán y yo? Pues no te preocupes, porque más adelante vamos a desarrollar otras actividades. Ahora comencemos con nuestro tema de lleno, pero antes, por favor, completa esta self-evaluation, una autoevaluación que te va a ayudar a identificar qué sabes del tema que vamos a trabajar hoy. Te diremos 2 enunciados. Solo tú conocerás los resultados que obtengas. De todos modos, no te preocupes porque al final de la clase volveremos a repetirlo y estoy segura que tus resultados mejorarán. Escuchemos. I can identify regular verbs in simple present tense. I can create sentences using regular verbs in simple present tense. Tus maestras Imán Nur y Raiza Sanó se despiden. See you next time.